por los der, ¿sí? Vamos por ahí. Dale. Bien, ya les había comentado, creo, mientras les voy compartiendo pantalla, que lo que íbamos a utilizar em, iba a ser como cliente de bases de datos, era Workbench, ¿no? ¿Alguien tiene algún problema con instalar ese? ¿O alguien va a usar otro? Sé que habían algunos que iban a usar otros. No hay ningún inconveniente entonces. Bien, buenísimo. No, no. Bien, porque suele ser un temita el Workbench. Así que, Yo en realidad los inconvenientes aparecen cuando lo instalás y por ahí te choca un puerto o algo así. claro, Todavía no, ese es, exacto. claro, todavía no lo instalé, pero bueno, es cuestión de ver cuando llegue el momento, ¿no? Bueno, listo. Instalalo ya para la clase que viene, así Dale. si te surge algún problema lo podemos solventar. Y los que no lo tengan lo mismo, ¿no? Tranqui, tampoco es que necesitamos corriendo eso, pero ya vayan instalándolo. Ahí está Pablo. Sí, a vos te lo hice instalar para Java, así que no hay problema. Lo que necesitamos acá es un draw.io, así nos ayuda un poco con lo que sería el dibujo y no empiezo a meter formas o flechas raras en, en lo que sería el, el, el paint, ¿no? Porque si no, no nos queda otro. ¿Guardar dónde? Decidimos más tarde, esto total es de práctica. Bueno, draw.io es una herramienta que nos va a venir bastante bien para hacer el tipo de diagramas que quiero representar. Lo que quiero mostrarles es que es esto que está acá. Esto es un der básico y convencional. Voy a agarrar algunas flechitas. A ver si encuentro alguna que me interese. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que quiero meter texto acá y no me acuerdo cómo se hacía. Ah, sí. Supongamos que tenemos una entidad de persona o personas, ¿sí? Eso ya después vamos a hablar del tema de convención de nombres. Y queremos relacionarlo con, qué sé yo, localidad, locación, etcétera, ¿no? Otra entidad que tenga que ver con el lugar donde vive. Eh, Saben que por una cuestión de normalización, eh, digamos, algo que no dependa o sea, un campo, una columna que no dependa de un ID, no está bien implementado en esa entidad, ¿no? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, acá, lugar de nacimiento y en el ID tengo ID persona, lugar de nacimiento no tiene nada que ver con el ID. En cambio, no sé, el nombre sí, el apellido sí, qué sé yo, esas cosas sí. Pero, por ejemplo, si yo pongo eh, lugar de trabajo o trabajo, podría ser la entidad trabajo, que es donde trabaja la persona o algo similar, eh, podríamos relacionar a que esta persona tiene un trabajo, ¿no? Vamos a hacer relaciones simples. Este triangulito que está acá en el medio, que está o sea, esto está representando lo que sería la relación en sí, eh, va a contener el verbo que hace que la relación tenga sentido. Entonces, en este caso sería tiene. Y algo que tenemos que saber es que no veo acá la flecha que necesito, pero vamos a usar una, que es esta. Vamos a decir que esta persona está relacionada mediante esta relación de tiene con la entidad trabajo, ¿sí? Y algo que se puede agregar acá si quieren es la cardinalidad. A modo texto, si quieren podemos agregar eh, una persona tiene un trabajo, entonces podríamos agregar algo así, ¿no? Entonces si quieren podríamos decir que esta persona tiene un trabajo, ¿no? Hay diferentes convenciones para este tipo de diagramas, pero básicamente esto sería lo que se podría hacer. Esta flecha puede ser continua, ¿sí? No hace falta que sea este tipo de flecha. No hay diferencias, creo, en este sentido. Por eso digo, hay diferentes convenciones. Lo que sí es bastante estándar es la figura, ¿no? El cuadrado es una entidad, el rombo es, digamos, el verbo que representa esa entidad,
Y hay algo más que podemos agregar, que son los rectángulos con bordes redondeados, en donde nosotros podríamos poner los... si quieren, lo podemos hacer más chiquito, para que no nos ocupe tanto espacio. Donde nosotros podemos poner las columnas o lo que serían los campos de esa entidad, ¿sí? Por ejemplo, ID persona. O, vamos a copiarlo. O el nombre. O el apellido. ¿Sí? Y esto se va a relacionar con esta entidad, ¿sí? Directamente. No quería esta flecha, porque seleccioné. Quería una línea nomás. Ahí está. Me quedó pegada la canción en la cabeza. Entonces, de esta forma podríamos visualizar que esta entidad tiene estos campos. ¿Se entendió? ¿Cómo es el diagrama? ¿De qué va? Sí, Bien, ¿alguien no comprende esto? O sea, ¿para alguien es algo nuevo? Son dos preguntas diferentes. Ok, entonces vamos a pasar a lo que sería el siguiente tipo de diagrama, que era el que nos había quedado pendientes, que podría ser algo similar a esto, ¿no? Contenedor vertical, quizás. A ver si hay algo un poquito más complejo. No. Esto me gusta. Esto se parece más a lo que quiero. Bien, supongamos que tenemos este rectángulo, que va a ser la entidad persona. Vamos a hacer el mismo diagrama, pero con diferentes tipos de diagrama. De persona, nombre y apellido. Y por otro lado vamos a tener la otra entidad. Vamos a poner por acá. Que representa el trabajo, ¿no? Y este trabajo va a tener sus propios campos. Entonces podríamos poner dirección o algo referente al trabajo puesto. ¿Sí? Y yo quiero relacionar a esta entidad con esta otra. No encuentro, no tengo la flecha esa que yo quiero. Vamos a buscar a ver si tenemos. Ah, acá está. Bueno, quiero uno a uno. Entonces, fíjense que abajo de donde seleccionan tienen la relación one to one, ¿lo ven? Entonces, agarramos ese one to one y en este diagrama se representa por dos líneas de una línea que tiene dos rayitas verticales. Esto significa que va a ser uno a uno. Cuando la relación cambia a uno one to many, a ver si hay una one to many acá. Se ve de este estilo, ¿no? Tiene como una patita de pollo, digamos, y del otro lado no se ve nada. ¿Sí? Eso es una relación uno a muchos. Y viceversa, ¿no? Y cuando es muchos a muchos, déjenme encontrar. Esas son las estándares. Después hay variaciones de, de esas relaciones, ¿sí? Que no sé si son muy comunes o si se usan muchísimo, pero que nosotros por lo menos no vamos a mapear, ¿sí? ¿Se entiende? Estas son los tres tipos de relaciones. Vamos a poner esta flechita un poquito más arriba. Uy, control Z. Ahí vamos. Ahí. Y esta otra acá. Bueno, como verán, no es muy complicado, ¿no? Si quieren, en lo que sería este campo, yo les había mencionado que si quieren se puede. No sé por qué no me deja modificarlo. Ahí está. Poner el tipo de dato, ¿no? Y hay varias formas de representarlo. Eh, pero en general se pone al final después de un guión, ¿no? Depende de la convención que estemos utilizando en ese momento. El nombre va a ser un varchar. Ojo que acá va el tipo de dato. El tipo de dato de SQL, no el tipo de dato
en Java, ¿sí? Porque este es un diagrama de entidad relación, ¿sí? Varchar. Y así, ¿no? ¿Se entendió cómo es este diagrama? Es muy parecido a un diagrama de clase, por eso le digo que se representa muy parecido, pero tiene un sentido diferente, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Acá el verbo está es por las flechitas Acá, también. claro, si quisiéramos poner el verbo, podríamos poner un texto acá que dice tiene, directamente, ¿sí? O inclusive a Bien, veces se puede poner en el medio, así, en este caso, para este tipo de diagramas. Cada uno tiene su, o sea, cada tipo de diagrama tiene sus cositas, ¿no? Como que en este está mucho más descriptiva la entidad en sí y la relación que tienen, y en este es como una versión acotada, más tirando para el lado de los diagramas rápidos de leer, ¿no? Como que, bueno, no importa tanto si tiene o si usa o si come, ¿no? Pero sí importa la cardinalidad, ¿no? O sea, quizás esto no se ve tanto, pero se podría, ¿sí? No la vamos a ver hoy, Marce, lamento decirte. Vamos a ver la clase que viene. Hoy vamos a ver algunas cosas para poder llegar a eso. Bueno, entonces, si esto se quedó claro, se los comparto. ¿Lo quieren? ¿Lo quieren tener ahí en algún lado? Sí, dale. Ok, entonces lo compartimos. Agarro esto que está acá. Tal, ustedes en su caso podrán representarlo, ¿sí? Y se los paso al Discord, que es de donde podemos obtener rápidamente las cosas. ¿Alguien no está en Discord? Porque si no lo subo al Drive. ¿Dónde estaba? Acá. Ok, asumo que todo el mundo... Ok, Mati, de última lo pedís, si no lo subo al Drive, ¿sí? Nana se va a hacer cargo de repartirlo. ¿No, Nana? Sí, te iba a decir que ahora lo subo a WhatsApp. Genial. Bien. Bueno, entonces para empezar a hablar sobre implementación de bases de datos o cómo se incorporan a lo que serían nuestras aplicaciones, es necesario que conozcamos primero qué es. eh, y totalmente, sin duda. Eh, necesitamos conocer qué es un ORM y qué es JPA, ¿sí? Porque son las herramientas que vamos a utilizar. Por un lado, ORM es un acrónimo de Object Relational Mapping, ¿sí? Y vamos a entender qué significa y cómo se usa y qué ORM vamos a usar porque hay un montón. En, en definitiva, un ORM o el objetivo de un ORM, ¿sí? De estos tipos de sistemas, es el de mapear o convertir datos que son objetos a datos del tipo relacionales y viceversa, ¿sí? Datos del tipo relacionales me refiero a quizás un registro en una base de datos, ¿sí? O cualquier dato que provenga de ahí, ¿sí? Cualquier dato que provenga de una base. Eh, la capa de ORM, ¿sí? Tiene como función principal asociar un objeto, ¿sí? A datos dentro de la base de datos, ¿ok? ¿Qué nos permite esto? Escribir clases que son de persistencia utilizando orientación a objetos, básicamente, ¿no? Eh, y también nos permite interactuar con tablas y columnas de la base de datos de manera simple, ¿sí? Entonces, hay algunos ORMs que, dando vuelta por ahí por el universo, nosotros eh, vamos a usar una especificación de un
o una implementación, ¿sí? Perdón, una implementación de uno de los básicos que es JPA. Vamos a usar Hibernate, ¿sí? Que es una implementación de JPA. ¿Qué significa esto? Recuerden que JPA es una API entera, ¿sí? Que es una capa de persistencia. Básicamente JPA significa Java Persistent API, ¿sí? Hibernate es una implementación de JPA, ¿sí? Y que oficia de ORM para nosotros. Entonces, para eso es que lo vamos a utilizar. ¿Por qué utilizamos un ORM? Para empezar. Nos permite, o permite al código, mejor dicho, a la capa de negocios, acceder a objetos a través de tablas de la base de datos, ¿sí? Es decir, nos permite a lo que sería la capa de servicio, le permite a la capa de servicio acceder a objetos que pertenecen a la capa de persistencia, que son del repositorio, que provienen o están mapeados con una entidad o con un registro en una base de datos, ¿sí? Nos abstrae de los detalles de bajo nivel, ¿sí? Como por ejemplo las consultas SQL, ¿sí? No es necesario que tengamos una implementación de un patrón como el DAO para acceder a recursos de la base de datos. Las entidades se basan en conceptos de negocio en vez de estructuras de la base de datos. Y por último, nos facilita el manejo de transacciones y generación automática de claves. Así que es algo que puede llegar a complicar. Esas son como las ventajas de los ORM. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Miles? ¿Todas? ¿Ninguna? O sea, a mí siempre me quedó la duda de cuándo es que se usa DAO. Bien. DAO está siendo implementado, es un patrón de diseño, para empezar, que para lo que a nosotros respecta, está implementado por detrás, ¿sí? O sea, internamente Hibernate va a implementar ese patrón, pero vos no te vas a enterar y ni lo vas a tocar, ¿sí? Ah. Y o sea, y si no se usa Hibernate, ¿qué se usaría Bueno, cuando usan DAO? bueno, DAO es un patrón o sea, vos querés conocer el patrón DAO, básicamente. ¿No, Carla? O, bueno, si no hace falta, no, pero No, como vi que a no veces... hace falta, pero te lo comento igual. Eh, el patrón DAO nos permite mediante clases eh, darle la responsabilidad a esas clases DAO de realizar las consultas hacia la base de datos, ¿sí? Y la manera de hacerlo es manual, ¿sí? Vos tenés que inicializar una conexión con la base, crear una query, crear un método para que esa query se ejecute, obtener el resultado, transformarlo o mapearlo en algún tipo de objeto y Y en luego, eso es lo que se usa lo del result set. exactamente. Ah, Ah, estuviste viendo mis videos, me parece, ¿no? no, Ah, justamente, en eso se usa el result set, sí. El result no, set pero es... lo vi igual hace poco. Ah, bien, joya. El result set es un tipo de Cuando me objeto. mezclaban las cosas, Ahí está. de cuándo se usaba una cosa o la otra. Bien, te comento, el result set es un tipo, es una clase en la que se guardan los resultados o tipos de valores que provengan de la ejecución de una consulta. ¿Sí? De una consulta tipo query. ¿Sí? O sea, el execute query lo que hace es retornar un objeto de tipo result set. Creo. Ahora, lo dije de memoria, pero la verdad es que sí, creo que es así. Bien. Entonces, continuemos. Eso no lo vamos a usar acá. ¿Sí? Acá vamos a usar algo, en cierto modo, más simple de programar, más complejo de entender, porque es una abstracción de eso. ¿Sí? Por eso lo expliqué igual, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, el patrón dado para lo que sirve es para realizar las consultas y abstraer a las entidades de tener que realizarlas, ¿sí?
Entonces, están relacionadas las entidades cuando implementás patrón DAO con las clases DAO, ¿sí? Porque son en definitiva las que van a llenar de objetos del tipo entidad a nuestro software, ¿no? Pero son cosas diferentes. Bien. Vamos a hablar de JPA, ¿sí? Java Persistence API, ¿sí? Es una colección de clases, básicamente, y métodos que almacenan de forma segura, persistente, grandes cantidades de datos en una base de datos, ¿sí? JPA no es un framework, quiero aclarar, porque hay muchos que confunden a JPA con un framework, sino que como que define una serie de conceptos o implementaciones o metodologías que son implementados por cualquier framework. Por eso Hibernate implementa JPA. ¿Se entiende esto? Hibernate sí es un framework. Sí, Hibernate sí, exacto. Y es un ORM aparte, ¿no? Es quien se encarga de transformar los objetos o los datos de la base de datos en objetos de Java, ¿sí? Y es un framework, ¿ok? Bien. JPA lo que busca solucionar es la problemática eh, de intentar traducir un modelo orientado a objetos a un modelo relacional, porque eso trae un montón de problemas, ¿sí? Porque, como yo les decía, en Java no se pueden representar exactamente las mismas relaciones que en, mejor dicho, en programación orientada a objetos no se puede representar las mismas relaciones que en un modelo relacional, porque son conceptos y paradigmas diferentes, ¿sí? Entonces, JPA lo que hace es trata de resolver un poco eso, ¿sí? Esa discrepancia. La idea es que mediante JPA vamos a almacenar entidades de negocio como si fueran relacionales, y viceversa, ¿no? Bien, mediante una serie de configuraciones nos va a permitir, en cierto modo, también configurar eh, qué objetos vamos a guardar o persistir y cómo esos objetos van a ser persistidos en nuestras aplicaciones de Java, ¿sí? Básicamente, o implementados. Entonces, cuando nosotros estemos implementando JPA, ¿sí? Lo que vamos a hacer o lo que vamos a crear es un mapa de la base de datos, ¿sí? Se crea un mapa de la base de datos a los objetos de modelo de datos, que en nuestro caso serían nuestras entidades, dentro de la aplicación, ¿sí? Y la conexión entre la base de datos y la aplicación se gestiona por algún driver, ¿sí? O por otra API, que en realidad acá vamos a usar JDBC, ¿sí? Que es Java Database Connectivity API, ¿sí? Que seguramente muchos la conocen. Lo bueno de JPA es que es open source, ¿sí? Existen muchos, muchos ORM que lo implementan, ¿sí? Spring Data JPA, por ejemplo, ¿sí? Spring tiene su propia herramienta que implementa JPA, y Hibernate, que es el que vamos a usar nosotros. Em, si quieren saber un poquito sobre la arquitectura JPA, háganme acordar después que les pase un documento, ¿sí? O sea, es algo, o sea, es como está construida JPA desde el punto de vista de las clases, ¿sí? Eh, no tengo planificado hablar de eso porque me parece que marea un montón. Entonces, prefiero que vayamos un poquito más adelante. Hasta acá venimos todo bien. Y hay mucho para masticar, me parece. Es un Hasta que montón. lo veamos. Por eso es un montón. Trato de hablar despacio, trato de pausarlo, pero es un montón, sí, lo sé. Bien, vamos a hablar de Hibernate ahora, ¿sí? O sea, ya salimos de ORM y JPA. Vamos a empezar a hablar un poco de Hibernate. Eh,
Y de qué anotaciones nos provee, ¿no? Porque, de hecho, sí, creo que vamos a llegar. Pensé que JPA nos iba a llevar más tiempo, pero bueno. Em, Vamos a ver qué anotaciones podemos utilizar de Hibernate. Bueno, como ya les mencioné, Hibernate es un servicio, es un ORM de persistencia y consultas para Java en particular, ¿sí? Es una implementación de JPA, ¿sí? Eh, Nos permite mapear las clases en tablas de la base de datos y provee mecanismos para consultar datos y relacionarlos, ¿sí? O sea, acá es donde empezamos a ver las cosas que Marcelo quería. No sé si era Marcelo. No me acuerdo. Ahora voy a mirar el chat. Sí, era Marce. Entonces, ¿alguien alguna vez tuvo que realizar esa tarea, la tarea de mapear eh, objetos relacionales en objetos de alguna, de algún lenguaje? ¿Alguien tuvo que hacerlo alguna vez? Pregunto en general. Seguramente a alguno de ustedes le tocó, digamos, hacer el mapeo. Sí, ¿Cómo lo hiciste, Marcos? con JPA. Ok, ¿sin JPA alguien lo hizo? ¿Solo manualmente, Carlos? ¿Cómo sería? Sí, o sea, no había, vos venías de objetos y armabas, digamos, un query tomando cada una de las propiedades, pero no había una especie de object mapper o alguna cosa así como hemos visto eh, en las clases pasadas. Bien. Igual cuando hablo de Armabas mapeo, el query, armabas el query propiedad por propiedad, ¿viste? claro, en este caso cuando hablo de mapeo me refiero a representar literalmente o enlazar literalmente un atributo de una clase con una columna de una entidad. ¿Alguien hizo eso alguna vez? No. No. En Hola. algún momento sin Spring, sí. ¿Con qué, Marcos? Quiero que me digas qué No. usaste. Usé el conector de la base de datos y hice objetos en Java. Y no me pregunté mucho Ok, más porque fue hace mucho. sí, me imaginaba. Fue hace mucho esto que voy a mencionar. Leo iba a decir algo, a ver, Leo. Sí, a mí me tocó hacer un pequeño ejemplo, proyecto, usando JPA. Ujú. Solo definíamos en la base de datos la base de datos y Me creo que spoileé. nada más, no definíamos ni siquiera las tablas. Bien, Y perfecto. con JPA usábamos el arroba y Sí, las anotaciones. Ahora las las vamos a ver. anotaciones y ahí con eso creábamos las tablas y todo lo Bien, demás. yo les cuento. Todo eso que se ve tan bonito y tan fácil con JPA, mediante una serie de anotaciones y qué sé yo, antiguamente, ¿sí? Antiguamente se hacía mediante configuración XML, ¿sí? Yo decía, esta clase representa una entidad, ¿sí? De esta base de datos, ¿sí? Todo esto con XML, ¿sí? Yo lo estoy verbalizando nada más. Y este atributo representa a este coso, este atributo representa a esta columna, este atributo representa a esta columna. Y todo esto es un bin, y el bin este es un componente de Spring, y todo eso en XML. ¿Sí? Actualmente, en la modernidad, digamos, todo eso se solucionó gracias a Hibernate. Y las anotaciones, ¿no? Con el paso de los tiempos, Hibernate antes también se configuraba con XML, ¿sí? Yo aprendí así. La pasaba muy mal. Después cuando salieron las anotaciones y toda esta nueva forma de realizar el mapeo, Hibernate se volvió algo mucho más amigable, ¿sí? Em, entonces, en definitiva lo que vamos a hacer mediante estas anotaciones es, no hay que reinventar nada, ya tenemos todo cocinadísimo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es decir, bueno, esta clase es una entidad. Ya eso lo va a transformar en un bin, ya lo va a transformar en lo que vos quieras que sea, y listo, ¿sí? Ya lo va a transformar o lo va a enlazar directamente eh, con un elemento que esté dentro de la base de datos, ¿sí? Ya va a estar todo automático, ¿sí? Obvio, las configuraciones tienen que seguir existiendo, ¿sí? Nosotros le tenemos que decir a qué base queremos que se conecte, ¿sí? Y esas cosas van a seguir estando. Lo que no va a seguir estando es, eh, digamos, código de configuración en XML, ¿sí? Lo que vamos a usar es un Application Properties, por ejemplo.
Bien. ¿Qué más? Bueno, ¿por qué usaríamos Hibernate sobre las diferentes opciones que tenemos? Una de las cosas es que es open source, hace un montón que existe, está muy pulido el framework este, tiene alta performance, eh, nos permite realizar queries que no dependen de la base de datos, o sea, del lenguaje de bases de datos, ¿sí? Nos permite obtener una abstracción de ese lenguaje que se llama HQL, que es Hibernate Query Language, ¿sí? Eh, sí, Leo. Una pregunta así de, yo tenía entendido que Hibernate es como una marca de JPA, ¿es así? Es una O sea, implementación. una implementación Sí, especial. O sea, por un lado existe JPA sí, que es una API. y, y Hibernate es como algo, Lo lo implementa. mismo, Lo- u- una forma de implementarlo. Exacto. Hibernate utiliza JPA. ¿Sí? Perdón, no sé qué hice acá. No pasa nada, no pasa nada. Pensé que me estabas aplaudiendo, ¿vieron que? Una manito. Bueno, no importa. Claro, exacto. Creación automática de tablas también nos permite realizar. O sea, vieron que nosotros, bueno, no, en este curso no se los mostré, pero vieron que si quieren crear una tabla y no conocen todo este mundillo, van al Workbench, hacen la creación mediante código o de forma visual, como a ustedes les guste. Bueno, crean los índices, crean todo lo que tienen que crear, la primary key, y bueno, y lo hacen todo y listo, y queda ahí. Bueno, una de las ventajas que tiene Hibernate es que se crea automáticamente la tabla, ¿sí? Eso es algo increíble. Siempre y cuando estemos haciendo las cosas bien desde el punto de vista del código que vamos a agregar, se va a crear bien la tabla, ¿sí? Si hay algo que le pifiamos, probablemente la tabla se cree con algún tipo de error, ¿no? Pero bueno, hay que ser conscientes de eso. Simplifica muchísimamente y medianamente anotaciones las relacionas. Como... Nana, no entendí. Que tengo entendido que usa anotaciones para relacionar ese de Sí, only, to many y eso. sí, totalmente. Sí, utiliza anotaciones para las relaciones. Ya eso lo vamos a ver también. Ahí me hice mucho lío. Tranquilo, yo te voy a dar la forma fácil de hacerlo. No te das problema. Nos simplifica mucho realizar join complejos, por ejemplo. Porque recuerden que las entidades van a estar representadas con objetos. Entonces, si una entidad o un objeto está relacionado con otro, ¿sí? Significa que yo poseo una instancia del otro objeto dentro de mi propio objeto y puedo acceder a él. Eso es mucho más simple, ¿sí? Desde el punto de vista de Java, que desde el punto de vista de tener que hacer join dentro de join, dentro de join, dentro de join, dentro de join. Em, Ojo, porque la creación de un objeto que contiene relaciones puede ser un poco complicada, ¿sí? Porque ya se los voy a explicar en su momento, ¿sí? Pero tiene algunas complicaciones, pero buscar el dato es mucho más fácil, ¿sí? Eh, Provee estadísticas a través de Query Cache y sobre el estatus de la base de datos que nosotros no vamos a ahondar tanto, ¿sí? Entonces, vamos a ir a lo que serían las anotaciones que vamos a crear sobre, sobre nuestras entidades. Déjenme que ya les comparto pantalla, un segundito. Bien. Me están viendo, ¿no? Sí, Bien. O sea, esto es un TTO, esto no nos sirve. Así que vamos a ir a lo que serían nuestras entidades, ¿sí? Em, en todas nuestras entidades, bueno, mejor dicho, a todas nuestras entidades, va a ser necesario anotarlas con la anotación @entity. Pero ¿qué pasa? Si yo trato de agregar esta anotación así a simple vista y sin nada, no la conoce porque nos falta alguna dependencia, ¿sí? Ahora vamos a buscar las dependencias que necesito, perdón, que las estoy buscando en mi lista de cosas por hacer. Un segundo,
Se me perdió. O sea, ahí me lo recomienda, pero quiero buscarla. Quiero buscar todas. Bueno, no se hagan problema. La agregamos directamente. Una de ellas es esta, Spring Boot Starter Data JPA. Sí, esa la podemos agregar directamente. Una vez que la agregamos, recuerden que habría que actualizar Maven. Bueno, si no lo solicitan, no lo agregamos. Ok, ahora vemos el tema del primary key. Ya, esto es nuevo, ¿eh? Antes no me gritaba por el primary key. Uy. Ahí está. Bueno, anotamos a esta clase con lo que sería @entity, ¿sí? Aparte de eso, tenemos que, o podemos decir que, vamos a sacar esto por un segundo, para si no nos molesta. Podemos decir que esta entidad en lo que sería la base de datos se llama distinto, y eso, o esta tabla, lo podemos hacer mediante esta anotación que pertenece a Java, JavaX Persistence, y le podemos dar el valor de name igual personas. Perdón. ¿Ok? Entonces, esta clase que yo estoy transformando en una entidad, en la base de datos le estoy avisando a quien sea que consuma esto, al ORM, que se va a llamar personas en la base de datos, ¿sí? Con minúscula, ¿ok? Si no, lo va a transformar o lo va a convertir en otra cosa. Obviamente vamos a tener que decirle que este campo es el ID, y eso se hace mediante @id. Vamos a tener que decirle, por ejemplo, qué tipo de generación para este ID vamos a usar, ¿sí? Darle una estrategia, ¿sí? Que es Tipo @generated. un auto Perdón. incremental sería. Exacto, pero la anotación se llama @generated_value, ¿sí? Que lo que hace el generated value es brindarle una estrategia, ¿sí? de generación, ¿sí? Y si lo ponemos en auto, por defecto puede ser numérica o UUID, ¿sí? De este tipo, ¿ok? Yo lo que trato de utilizar siempre en este caso, en este campo, es identity, creo que era. Martín, ¿podrías agrandar un pelín la letra? Sí, perdonen. Settings. Era en appearance, no, en editor. Font. Ahí se ve un poquito más grande. Sí, mejor. Bien. Identity asigna claves primarias para las entidades que utilizan una columna de identidad y son autoincrementales, ¿sí? Este es el que yo quería. Está bien. Después tenemos otro que se llama sequence, ¿sí? Que le va a dar una clave primaria para las entidades que utilizan una secuencia que puede ser customizada, ¿sí? A menos que sean muy ávidos en el conocimiento de este tipo de generación de datos, no sé si les recomendaría ni sequence ni table, que es el último. Table lo que hace es generar claves primarias en base a una tabla, ¿sí? Básicamente. Entonces, bueno, generated value lo que hace es justamente eso, ¿no? Darle una estrategia para poder, crear el valor de cada uno de los IDs. Otra cosa que se puede hacer acá, digo puede porque no es obligatorio. O sea, estos dos, el ID y el generated value, sí son obligatorios. Column, ¿sí? Así como nosotros pusimos table acá, podremos usar column acá para definir un nombre, ¿no? Para modificar el nombre y ponerle ID, por ejemplo, ¿no? En la base de datos se va a llamar ID, ¿sí? Y así con cada uno de los campos, ¿ok? Desde el punto de vista de la entidad, esto ya sería suficiente. Con que tenga un ID, con un tipo de generación de datos,
y todos sus campos, ¿sí? Ya sería suficiente para esta clase. Vamos a agregarle el all constructor, así no me grita. Bien. No me acuerdo si esto... Ahí está. Bueno. Esto lo podríamos visualizar. Esto no, como tengo el último y me muestra algunos datos extra que no me acordaba. ¿Hasta acá venimos bien con las anotaciones? ¿Y para qué sirven? Entonces, entity define a esta clase, se utiliza a nivel clase y la define como una entidad de bases de datos. El arroba table me permite configurar algunas cositas sobre la tabla, ¿sí? Sobre la tabla que va a representar esta clase. ID define a un atributo como el primary key de esa tabla. Generated value me aplica un tipo de generación de datos sobre ese primary key, ¿sí? Martín, si quisieras poner características, por ejemplo, no sé, que no puede ser not null en el nombre, ¿eso también lo haces con una annotation o tenés que hacer directamente desde Workbench? Sí, eso lo podemos ver más adelante. Sí, se puede usar Ok. con anotaciones. Creo que acá, acá mismo dentro. Ok, Leo, más adelante cuando implementemos esto lo vamos a ver. ¿Sí? Digo, cuando probemos, porque esto solamente es para mostrarles a ustedes cuáles son las anotaciones. ¿Qué otra anotación me estaría faltando? Bueno, eso que me decías vos, creo que se puede usar acá en nullable, ¿era? Acá está. Si vos querés que no sea anulable, o sea que no sea nulo, podrías poner esto, ¿sí? Este valor. Se puede poner sobre cualquier atributo o sobre cualquier columna. Nullable false, por ejemplo. Por ejemplo, si es un tipo string, ¿se acuerdan que el string se va a mapear con un varchar? ¿Cómo era esta? Size, no. Length. Podemos usar length, ¿no? Entonces acá le definimos, bueno, listo. Este varchar va a ser de 30, ¿sí? Y había una más que no estoy recordando. Sí, igual aparte tenés las annotation de not null y size. Pero eso pertenecen a otra cosa, Nana. Está bien, está bien. O sea, ese not null Sí, es eh, sobre validaciones, sobre la API de validaciones, no sobre la API sí, de persistencia. está bien. Una consulta, porque justo me levanté y cuando hiciste lo de table, no es obligatorio como columna, ¿no? No, no es obligatorio table. Unique era. Bueno, esto define a este campo como único, ¿sí? Esto es por si queremos trabajar con índices, ¿sí? Creo que esos serán los que más se usan. Bueno, name, nullable, length, si es que lo necesitamos, y unique, ¿ok? ¿Estamos bien hasta acá? Si vos le pones que no puede ser nulo, pero ¿no lo estás haciendo en la validación Sí, cuando manejás lo que te trae? ¿Qué, no, qué conviene hacerlo en ambos lados? no. Acordate que el not null aplica solamente a DTOs. Claro, pero si vos verificás que no venga nulo. Ah, no, claro, pues es un DTO, no es una entidad. Aplica a DTOs Está las bien, validaciones. Las está entidades, bien. supongamos que nosotros buscamos una entidad y hay alguno de los valores que viene con nulo, te va a venir con nulo. O sea, no es Que problema está de... bien, que sea Está nulo. bien, claro, no es problema de la capa de persistencia definir si un valor nulo está bien o mal. Ok, Eso está bien. pertenece a la capa de servicio, ¿sí? Bien. ¿Se entiende esto? O sea, eso vamos a tener que manejarlo en algún momento. Pero no es una cuestión, no es una validación. Las validaciones, ¿se acuerdan que yo les dije que ataca sobre el scope de entrada de datos? ¿Sí? Cuando a nosotros nos ingresa por controlador un dato, una información, vamos a manejar las validaciones en ese campo. Porque del lado de la persistencia, no vamos a estar probablemente trayendo datos que nos generen algún tipo de problema. Aunque es verdad que hay algunos datos que pueden estar en nulo. ¿Sí? Y listo.
Y Está bien. tenemos que convivir con eso, digamos. O sea, por ejemplo, puede ser que la edad para esta persona no sea obligatoria ingresarla, ¿no? Supongamos que yo estoy haciendo un registro de usuario, ¿no? Y bueno, defino a mis usuarios así. Y bueno, puede ser que la edad no sea obligatorio. De hecho, hay todos estos, este es nulable, ¿sí? Porque no le puse false. Entonces, estos campos pueden venir vacíos, ¿sí? Eh, cuando vengan vacíos, tendré que hacer algo, pero no es una validación lo que tengo que hacer. Tendré que hacer algo en particular por si quiero usarlo, ¿sí? Para no chocarme contra una pared y que no me tire un null point interception, ¿sí? Dale, Carlos. Martín, una consulta en el nombre. El name no lo pusiste porque se va a llamar nombre en la base de datos también, entonces coincide. Exactamente, sí, Ok, exactamente. Eso es listo. literalmente como lo estoy manejando actualmente. Bien. Bien. Eh, bien, vamos a hacer una serie de configuraciones para poder trabajar esto de manera real, ¿no? Porque yo les presenté las anotaciones, pero nos faltan algunas cositas que tenemos que configurar para que todo, digamos, para que JPA y Hibernate funcionen en conjunto y no tengamos ningún problema. Vamos desde el punto de vista en el que creamos todo, ¿sí? O sea, este proyecto lo voy a dejar así como está, ¿sí? Le voy a sacar todas las annotations que le agregué y ahora vamos a hacerlo desde el principio, ¿sí? Así no nos complicamos mucho. Bien, esto lo cerramos, muy bien, esto lo cerramos acá y vamos a hacer un ejemplo nuevo. New Project de Spring, Java, Maven. Este se va a llamar JPA. Implementación. Eso está bien. Esto vamos a ponerle 11. Jar next. Y acá es donde empieza la magia. Lombok Spring. En web, Spring Web. Y vamos a ir a lo que sería SQL. Tendremos que agregar. Las tengo que buscar. No me acuerdo exactamente dónde están. Quiero la de H2, por ejemplo. Acá está. H2 Database. Esto ya vamos a saber qué es y para qué lo usamos. El driver de MySQL. MySQL Driver. Y Spring Data JPA, que ya lo habíamos agregado antes, pero que ahora lo agregamos de la generación de proyectos. Spring Data JPA. Bien. Entonces, estas serían como las dependencias base para trabajar lo que quiero trabajar ahora. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? ¿Y el JDBC qué sería? Porque no lo necesitas en este caso. Ahora vamos a verlo. Ah, bueno, dale. Vamos a verlo. Creamos esto en la misma pantalla. Nos va a crear el proyecto. Recuerden que este proyecto viene completamente vacío. Vamos a hacer esta demo, este ejemplo, solo para ver cómo funciona JPA, ¿sí? Y Hibernate. No vamos a hacerlo para, em, ¿cómo decirlo? No lo vamos a hacer para Con todas las incorporar. capas. Exacto, con todas las con todas las capas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer cuando queremos configurar la conexión a la base de datos es ir a la Application Properties que está dentro de la carpeta de Resources. Ojo, no se confundan con el entorno de test, ¿sí? Que a veces puede replicar esta carpeta de Resources. Y lo que vamos a hacer es, dentro de la Application Properties, agregar una serie de configuraciones. La primera es spring.jpa.hibernate.ddlauto. Le vamos a poner el valor de update porque lo que yo quiero es que si alguna de las entidades que yo creé es diferente a las entidades que están en mi base de datos, que actualice la base de datos. Es decir, que cree esa tabla con los campos como están definidos en mi capa de entidades, ¿sí? En mi capa de persistencia. ¿Está bien? Esa es la primera configuración. La segunda. Spring.dataSource
punto URL. Este es el segundo de los elementos que tenemos que configurar. Vamos a escribir en primera instancia el driver que va a utilizar, que es jdbc, dos puntos, MySQL, dos puntos barra barra, y le vamos a decir a dónde está alojada nuestra base de datos. Si ustedes quisieran usar una base de datos que no está localmente en su compu, acá ponen la IP, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser localhost y el puerto. 3030 era, 3306. Y el nombre de la base de datos, ¿sí? Todo esto lo podemos conseguir en la base de datos misma, ¿no? Bien, ahora vamos a completar este campo porque lo tengo anotado en algún otro lado, la URL completa, así no nos molesta, ¿sí? Hay que poner una serie de parámetros después del nombre. Primero vamos a abrir Workbench, así lo vemos. Vamos a crear una base de datos nueva. No sé si tengo... Perdón, Ahí estamos. Vamos a iniciar esto. Ok. Me conecto a esta instancia. Vamos a hacer un esquema nuevo, ¿sí? Que se va a llamar, por ejemplo, JPA implementación. Solamente así, JPA imp. Lo creo, aplico, finalizo y ahí tenemos JPA imp, que está acá, ¿no? No tiene ninguna tabla, ¿ok? Está vacía. Perdón, vamos a cerrar todo esto que está acá. Que me quedó antiguo. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es venir acá y decir, bueno, mi base de datos se llama JPA imp. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora. Y vamos a poner una serie de parámetros. El primero es useSSL. Le vamos a dar el valor de false. Esto según el lugar en el que estén trabajando cambia y se los van a brindar, ¿sí? En nuestro caso, para que no nos grite, no nos moleste, vamos a poner esta configuración. Server time zone. TC. Y ahora vamos a buscar las demás, ¿sí? Esas son las que me acuerdo. El otro parámetro que hay que poner es spring.datasource. Username. Y en mi caso va a ser root, ¿sí? Porque yo lo tengo configurado así. Si ustedes tienen configurado un usuario diferente, pueden poner usuario y contraseña diferente al mío, ¿ok? Yo por suerte tengo un password muy difícil. Y lo último que vamos a agregar es spring.jpa.database medio platform igual org.hibernate.dialect. Esto puede cambiar según los años. El dialect de... Ay, lo tengo que buscar. El dialect de la versión que estamos usando, creo que era el 8. Esto es MySQL, toda mayúscula. Lo voy a buscar. Denme un segundo. Es el 8. Sí, pero no me acuerdo cómo seguía. Dialect. La D con mayúscula. Está bien, porque había algunos que decían InnoDB o lo que sea. Está bien. A ver si esto me lo recomienda. No, ok. ¿Era así? Sí, así. A ver, bueno, confío. Puede fallar igual. Pero Confía. confío. Bien. MyLT SQL 8 era, ¿no? Dialect. Listo. Ya con eso quedaría, ¿sí? ¿Qué más tenemos que hacer? La configuración ya quedaría lista. Ahora, lo que vamos a hacer es ir a configurar
algunas clases, ¿no? Algunas entidades para agregar. Vamos a agregar el paquete de entities. Uf. ¿Vieron cuando setean la mano en un lugar incorrecto y empiezan a escribir cualquier cosa de memoria? Entity. Y vamos a crear la clase student. Y a esta clase le vamos a poner como atributos private. Ojo acá. El tipo de dato, me olvidé de decírselos. El tipo de dato del ID siempre tiene que ser un wrapper class y long. Ok. Private. Decirlo de vuelta porque eso es importante. Sí, es importante que el tipo de dato del primary key de la entidad sea siempre un wrapper. Ok. Y en general se usa long. Ok. Puede ser integer también. Pero digo, en general ¿Por se qué usa es long. importante? Confíen en mí, cuando lleguemos a la implementación van a entender. Yo se los voy a recordar. Martín, ¿y es obligatorio que tenga un ID sí o sí? No, Numérico. es obligatorio que tenga un primary key. Que tenga un primary, pero puede ser, no sé, un string o cualquier cosa puede Sí, ser, digamos. sí, exacto. Ok. De hecho, la generación de primary key puede no tener generación y tenés que encargar vos manualmente de hacerlo. Pero lo que sí no podés hacer es tener dos iguales. Eso está muy mal. Bueno, vamos a tener esto por un lado. Vamos a anotar a esto con @entity. Exception handler. No, entity. Ahí está. Vamos a ponerle también a esta entidad los getters y los setters. Esto es necesario porque cuando cuando esta entidad tratemos de obtener alguno de estos parámetros o lo enviemos hacia la base de datos, va a usar estos métodos, el ORM y junto con Spring, ¿sí? Entonces es importante que estén @id. Sin este no funciona nada. Una consulta. El orden getter, setter y abajo entity es importante. Entity tiene que estar, digamos, inmediatamente arriba de class. No, creo que no importa el orden de esto. Ah, el entity sí, siempre va a nivel clase. Sí. Claro, sí, o sea, lo que digo es getter y setter sí arriba, pero el entity tiene que estar ahí arriba, digamos, de class. Sí. O sea, vos lo que preguntás si esto puede estar acá o si esto tiene que estar Claro, acá. claro, sí, sí, sí. Uy. Si hay, no, bueno, abajo no, pero arriba, viste que a veces se le pone, porque si va a ser Sí, constructor. no hay problema. O sea, directamente el IDE entiende que se lo estás aplicando a esa clase. O Ok. sea, esto es indistinto. A mí me gusta así porque como que me queda más pegadito a los ojos saber que esto es una entidad. Pero es una cuestión de gusto. Claro, la pregunta viene por ahí, es decir, veo que muchos lo ponen siempre pegadito y entonces es como que se hace como obligatorio después. Sí, 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 sí. En este caso es por mi caso es por gusto. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos lista lo que sería nuestra entidad. Vamos a ir a la parte que querían llegar. Vamos a ir a la capa de repository. Vamos a crear una interfaz que se llame Student Repository. Pueden ponerle i adelante. Ahí Student Repository. Uy, ahí vamos. Y acá es donde empieza a funcionar un poco la magia. Primero y principal, por una cuestión de costumbre, les voy a recomendar siempre poner esto acá. ¿Sí? Pero no hace falta. ¿Ok? Solamente para recordarles que esto que están creando acá es un componente de Spring. ¿Sí? Pero automáticamente lo hace. Y lo segundo que tenemos que hacer es implementar implements JPA repository. Y acá es donde nace el porqué de tener que ponerle a esta entidad
el tipo wrapper. ¿Se acuerdan cuando estábamos, no me acuerdo si lo mencioné o no, pero cuando estábamos viendo genéricos, les mencioné que los tipos de datos asociados a un tipo de datos genérico tiene que ser o un wrapper, en caso de querer poner algún tipo primitivo de dato, o una clase, ¿se acuerdan? Creada por nosotros. Bueno, lo que vamos a poner acá es la entidad que va a estar relacionada con este repositorio, que en este caso es student, y el tipo de dato de su clave primaria. ¿Sí? Ahora no sé por qué me grita. Ok. Ay, me olvidé que estaba haciendo una interfaz. Extends es. ¿Sí? Me olvidé que creé una interfaz. ¿Sí? Es extends cuando estamos hablando de interfaces. Es muy ¿Estamos hasta acá? inteligente el IntelliJ. Es muy capo el IntelliJ. Me hizo recordar cosas que ni yo sabía que recordaba. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Martín, Sí. sí, una consulta ahí. En la clave primaria, los vas agregando con coma, le tenés que armar una clase para esos 2, 3 campos de clave primaria. Si querés hacer una clave primaria compuesta, Sí, eh, ponerle ID, no sé si ID, pero con fecha, viste que hay veces que... no, si vos querés hacer una ID que sea una fecha, o sea, podés poner date o No, pero format si es date. compuesta, más de un campo, claro, Sí, más de un campo. no se puede poner más de uno acá. Lo que vas a hacer acá es poner una clase que Ok, defina a esa key. ¿Sí? ok, ok. Bien. Eh, y lo último que vamos a hacer es una implementación rápida para que vean qué es lo que sucede en el ámbito del servicio con respecto a esto. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un service y dentro del service, fíjense que yo no creé una implementación, ¿no? Ahora van a ver por qué. Lo que vamos a hacer primero es inyectar en mi clase de student service, perdón, vamos a crear una interfaz. Hay student service. Vamos a crear un método que se llame, por ahora nada, vamos a crear su implementación, vamos a dejarlo así. Sepan que siempre es importante crear una interfaz y después su clase. Student service. Y acá anotarlo con @service. No, setter no. Acá, bien. Esto va a implementar iStudentService. ¿Sí? Recuerden que si vamos a crear algún método es necesario que em, implementemos todos los métodos de la interfaz. Y vamos a hacer la inyección. Vamos a hacer la inyección de dependencias. En este caso va a ser nuestro iStudent, no, repository. Student repository. Y vamos a hacer la inyección como les enseñé. Public student service. Student repository. Student repository. This.student repository igual student repository. Martín, Sí. ¿por qué era que no se usaba el AutoWire que vos habías comentado que a veces traía problemas o alguna cosa así? Sí, en algunos casos falla el AutoWire. O sea, no genera, no llega a generar la inyección de dependencias correctamente. ¿Sí? Ok. Martín, ¿ahí qué agregaste? En un momento se te desplegó un cartel y agregaste algo recién. No lo sé. O lo hiciste en automático, Lo duró hice, medio segundo y no lo llegué a ver. lo hice tan automático que la verdad es que no sé qué hice. Pero básicamente lo que estoy haciendo acá es una inyección de dependencias, ¿sí? No es tan, Puede no, ser no es tan diferente. que no sea una interfaz. Ah, no, que lo que vaya en el constructor
Cuando en tenés una paréntesis. implementación, necesitas la implementación. Pero como no tenemos, usamos la interfaz. Ah, no Tan, ta, escuché eso, tan. perdón. ¿Sabés qué pasa? De eso se encarga Hibernate y Spring. Ah, ok. Hibernate y Spring me van a proveer a mí, como Porque no antes hay... sí lo hacíamos así, Exacto, ¿no? exacto. Acá va la implementación. Como Está no hay bien. una implementación creada, me va a crear una implementación de esta interfaz, ¿sí? Va a tomar el control JPA del ORM, ¿sí? Y me va a crear una implementación y me lo va a guardar en este objeto, ¿sí? Está bien. Automáticamente. Bien. Bueno, lo importante que quiero que vean es que si esto no falla cuando lo ejecuto, son dos cosas. La primera, bueno, vamos a ejecutarlo, más fácil. Uy, no, 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 hice lío. Toqué rebuild. Pero bueno, tampoco es tan grave. O build module y bla, bla, bla. Bien, ahí ejecutamos. A ver que no, espero que no falle nada. Ok, cosas importantes. Fíjense que se inicializó toda la parte de persistencia sin ningún problema. JPA Open in View, bla, 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 is enable, bla, bla, bla. Y terminó de implementar o de inicializar toda la aplicación, ¿sí? O sea, JP implementación app location es mi aplicación, ¿sí? Vamos a chequear una pequeña cosita. Si yo actualizo, fíjense que de repente mi base de datos va a contener la tabla como yo le pedí que la genere, con ID, DNI, last name y name, ¿sí? ¿Se acuerdan que no había creado una tabla? Bueno, automáticamente la mapeó y la creó, ¿sí? JPA. ¿Se entendió esto? Brujería avanzada. Esto es brujería avanzada a nivel 2, ¿sí? Bien. Es sumamente importante que entiendan que, más allá de la brujería avanzada, todo es gracias a esta implementación, ¿no? Todo es gracias a JPA Repository. Ahora, lo que podemos hacer de una manera muy rápida y tosca, si se quiere, es agregar algunos elementos acá de manera manual, ¿sí? Así no tengo que hacer el insert. Después lo haremos en algún momento, pero ahora para no hacerlo y mostrarles unas cositas, agregamos algunos, ¿no? Ah, está al revés last name y name. Bueno, no importa eso. Sí, eso lo pone como quiere el JPA, me parece. Sí, El orden de las facturas no altera la media luna. totalmente, sin ninguna duda. Agrega de forma automática un registro. ¿Quién agrega de forma automática un registro? Ahí tengo en mi base de datos 3 registros, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver si podemos consultarlos, ¿sí? Vamos a crear un endpoint. Data.sql. ¿Qué cosa? Ah, sí, 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 era con el data.sql. Sí, 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 sí. Pero todavía no llegamos a ese punto, es demasiado. Vamos a crear, no, clases no. Vamos a crear un package. Vamos a crear un controller. Vamos a crear el controlador. Vamos a ponerle la anotación correspondiente. Como no voy a tener nada por parámetros, directamente hago esto. Vamos a crear un DTO si quieren. Tiene que representar literalmente al estudiante, en mi caso.
Vamos a sacarle esto porque no quiero generarlo así. Esto es lo que decía el otro día con respecto al test. Si yo le agrego @data, el @data me redefine el toString. Si yo en vez de esto pongo el @getterSetters, no me lo redefine y cuando lo vaya a testear no vamos a tener ese problema, ¿sí? Eso es lo que estábamos diciendo la otra vez con Marcos, ¿sí? Como para que sepan, ¿sí? Nada más. ¿Qué más? Tenemos un DTO por si lo quiere usar. Vamos a hacer una inyección de dependencia acá. I student service service student uy, student service fíjense que usé la implementación. Ahora sí. ¿Estamos? O sea, en este caso uso la implementación porque no tengo a nadie que me pueda manejar esa construcción de objetos, ¿sí? Entonces uso la implementación que yo quiero utilizar, ¿sí? No una que me provea el ORM o quien sea. Y bueno, vamos a hacer uso de eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero lo vamos a hacer bien. Sí, vamos a hacerlo bien. Así no tenemos problemas. Response entity. Vamos a responder con lo que nos responda el servicio. Sí, vamos a tener en el servicio un método que sea public student DTO obtener estudiantes. Esto no recibe absolutamente nada de parámetro, pero sí lo que va a hacer es usar a mi student repository.find all y lo vamos a retornar. Antes de eso, vamos a student igual student repository.find all. Bien, Sería una lista. tenés razón. Estaba pensando justamente en eso. Bien, ahora sí, y si esto no me lo permite, vamos a ver qué podemos hacer. Bien, no hay problema. Algunos casos, no es este el caso, ¿no? Pero en algunos casos, perdón, voy a seguir configurando cosas. Va a ser necesario o directamente les va a retornar este método, que no sé, ahora vamos a hablar un poco de eso. Les va a retornar lo que sería, perdón que tengo abierto Slack, un optional, ¿sí? En algunos casos, alguno de estos métodos que vamos a utilizar les va a retornar un optional. En esos casos ya saben cómo manejarlo por suerte porque se los mostramos. Bien, entonces, en este caso no es así. En este caso retorna una lista de estudiantes, ¿sí? Esa lista de estudiantes la vamos a tener que transformar en una lista de student.dto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso del object mapper. Vamos a poner mapper directamente. Ok. Vamos a recorrer esta lista. Ya teníamos hecho esto, ¿no? Voy a buscarlo. Así es más fácil. Más rápido. ¿Dónde estaba? Estaba en proyecto 2, ¿no? Esto ya lo teníamos hecho. Cuando ya tenés hecho algo, les recomiendo no hacer las cosas muchas veces al mismo tiempo. ¿Dónde está el final? Acá, lista de usuarios será esto. Listo. Cierro esta. Volvemos acá. Vamos a tener que cambiarlo por lo otro, ¿sí? Pero en definitiva es exactamente lo mismo. En este caso va a ser student.dto. Tenemos que tener una lista de student. Ahí está. DTO que se va a llamar student DTOs, plural. Esta va a ser student
string bla bla bla, return new student DTO, user punto, el primer parámetro, DNI, nombre. Bueno, usamos todos strings, ¿no? Así que... Ahí está. ¿El DNI lo definís igual como string, no como número? Esperen un segundo. Esperen un No segundo. te cambia, pero... ¿Cómo? El DNI lo definiste como string, lo tomas igual. Si Sí, en hace este falta lo caso parseas después. es para el ejemplo. O sea, Claro. si quisieras un string, un int, puedes hacer un int. ¿Sí? Ujú. De hecho, depende si pones los puntos, y en algunos países los DNI tienen letras. Sí. No me acuerdo si en el segundo argumento del constructor estaba el nombre, en este caso. Hay que tener cuidado con eso. Depende de cómo lo definís en la clase, no cómo quedó grabado Sí, sí, en la base. no, en la base no, claro, depende de la clase en este caso. Porque estamos usando Lombok acá, sí. Get last name, ahí va. Así es como lo definimos en la clase, ¿sí? Bueno, obtuvimos nuestra lista de student DTOs y la vamos a retornar, ¿sí? Bien. Ya sabemos que esto funciona, ¿sí? No hace falta repasarlo. Acá tenemos un return. Pero ese return está de más. Bueno, no importa. Guardamos. Vamos a nuestro student controller. ¿Qué es lo que hace nuestro student controller? Llama al servicio student service punto obtener get. No, ya me olvidé el nombre, qué increíble. Soy terrible. Se llama obtener estudiantes. Public list. Ok. ¿Por qué no me lo marca? ¿Lo puse como privado? Puede ser, No ¿eh? no está en la interfaz. Ah, O sí. gracias. No, no está. Capo Marcos. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Vamos acá. Ahora le ponemos el override. Bien, ahora vamos a student service. Y acá arriba. Override. Y listo. Ahora deberíamos estar perfecto. Bien. Y acá nos faltaría el HTTP status. Martín, tengo una consulta que quizá no tiene nada que ver, es configuración del IDE. ¿Ves que al lado del get mapping a vos te aparece como un mundito y un desplegable? Sí. Yo cuando codeo en el IntelliJ no me aparece eso. ¿Es por algo en particular? Porque tengo la última y tiene algunas herramientas extra. Como Ah, decirte, joder. poder navegar sobre las No, dependencias. eso, lo que te aparece al lado del get mapping. Es lo mismo, ¿sí? Ah, ok. Listo. Open in HTTP client. Me dice, Mm. bueno, puedes probar un cliente HTTP con... Ah, está bien, pero es un tema de versión. Sí, o sea, yo Listo, puedo joya. correr exactamente eso. Y bueno, en este caso me dijo 404 not found. No sé por qué. Pero bueno, es como tener un postman dentro de IntelliJ mismo. ¿Sí? Ujú, está bien. Está bastante bueno. Ahora vamos a ver por qué me gritó. Get students. Ah, porque no corrí la aplicación, claramente. Aunque debería estar corriendo, ¿no? Ahora que lo pienso. No, porque Bueno, creaste uno nuevo. sí, después ahora lo vemos. O sea, esta consola es medio... Ah, sí está corriendo, miren. Ah, pero hay que volver a correrlo. Bueno, vamos a abrirlo en Postman. A mí me gusta Postman. Me gustan las cosas separadas en este caso. Vamos a localhost y el endpoint era get students. Get students, no me molestes. Ahí va. Y ahí nos retornó en forma de JSON todo lo que tenemos en la base. ¿Sí? ¡Tada! Te acabas de hacer un speedrun. Oh, divino, ¿no? ¿Le gustó? Cuando lo entienda te cuento. Es un toco de cosas que hay que aprenderse y acordarse.
¿Le gustó o no? Eso es lo importante. Está bueno y Sí. fácil, igual. Buen- No es difícil. buenísimo, buenísimo. Hay que subir la clase rápidamente para volver a Sí. verla 4 veces. Sí. Es fantástico, ¿eh? Ojo, es una herramienta muy poderosa JPA con Hibernate, ¿sí? Y se puede usar eh, en un campo muy enorme de aplicaciones, ¿sí? A 0.25 me estaba metiendo pata para llegar a la prueba. No sé si se dieron cuenta, espero que se hayan dado cuenta. No, eso es mucho, no lo vamos a